Parece que el fútbol es esa cosa que sucede en la televisión y que se ve cada vez más como una pasarela de gente rica y famosa y menos como un juego de seres terrenales. Y es verdad. Pero el fútbol también es más que eso. Una forma de viajar y conocer el mundo o de saber de historia y geografía. Porque uno se vuela la clase, pero nunca un partido. Mundial 2026. Guía cultural. Vamos tranqui. Un país por semana. Todo lo que no sabes sobre las naciones mundialistas en un mismo lugar. Con Mariana Anzorena, Daniel González, Rafael Igartúa y Sebastián Coan. O los que lleguen a la cabina. Esta semana, Uruguay. La República Oriental de Uruguay es un país increíble. O sea, de no creerse. Para empezar, no tiene nombre. Es la tierra que está al oriente de un río que se llama igual, Uruguay. El paisito, con apenas 3,5 millones de habitantes, o sea, 12 Catepecs, ha sido 2 veces campeón del mundo. Semillero de escritores como Quiroga, Onetti, Vilariño, Vitale, Benedetti y un tal Galeano que durante los mundiales ponía un cartel en su puerta que decía cerrado por mundial. Sin embargo, es un país difícil, pequeño, con pocas oportunidades, donde la salida principal es irse. Un graffiti cerca del aeropuerto dice: el último que apague la luz. Drexler, que también se fue, escribió: vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Montevideo. Una ciudad gris, color Río de la Plata, con un amperaje ínfimo, como dice el título de la película 25 Watts, detenta el primer lugar de suicidios en el continente. En fin, su alma futbolera se basa en la garra charrúa, es decir, jugar con el cuchillo entre los dientes. Pasa la pelota, pero no el jugador. A matar o morir. Y les da resultado. El equipo con más maña y más oficio del mundo, siempre al límite del reglamento, al borde del drama y en riesgo de desaparición. Ah, bueno. Y también de ahí es un tal Pepe. ¿Sabes lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Uruguay. Qué gran país el día de hoy. Me acompañan en la cabina Mariana Anzorena. ¡Uy, lo dije bien! Y Sebastián Coan. ¿Cómo están, Cepi? Bienvenidos. ¿Cómo están? Pues, la verdad, felices de hablar de Uruguay. Que estrictamente hablando todavía no está calificado. Ok. Pero pues ya ni modo, ya tenemos que empezar a hablar de los que están a punto de calificar, porque ya hablamos de todos los calificados. Sí. Y bueno, la garra charrúa. Sí, ya venimos con tres episodios sin... 3 episodios de posibles calificados. Ajá. Alemania, España y Uruguay. O sea, no están calificados matemáticamente, van a ir casi seguro y son grandes países. Y con Mariana tenemos unas ganas de hablar de Uruguay hace como 4 días de que venimos preparando un poco. Es como que ya quiero hablar de Uruguay. Y además no nos había tocado venir juntos. Es verdad. Ah, es verdad. Es verdad. No les había Inauguramos tocado dúo. Exacto, inauguramos dúo. Eso me emociona mucho. ¿Y por qué a ustedes les encanta tanto Uruguay? ¿Qué hay de Uruguay que les atrae tanto? Pues yo quiero arrancar por su música. Y voy a arrancar de lo más reciente a irnos para atrás, ¿no? El Cuarteto de Nos, que si no lo conocen, búsquenlo en cuanto termine este programa. Ya no sé qué hacer conmigo, es una canción que no se puede creer. Es que el Cuarteto de Nos es fantástico. Por supuestísimo Jorge Drexler. Por supuestísimo. Que, bueno, yo soy súper fan de Drexler. Yo lo amo locamente, a Drexler. Y un poquito más para atrás, o bastante más para atrás, Alfredo Zitarrosa, que vivió muchos años en México y que fue maestro de guitarra de muchísimos guitarristas importantes mexicanos, que estuvo aquí en el exilio, naturalmente. Uh-huh. Los olimareños, que estuvieron también exiliados y que tienen una canción que se llama A Don José, que ahora que murió el otro José, bueno, esa canción, A Don José, es en honor a José Artigas, que es su gran héroe patrio. Ajá. Pero ahora que murió Pepe Mujica, la gente salió a la calle a cantarla. A Don José, ¿no? Entonces podríamos decir que ahora tienen 2 grandes héroes patrios uruguayos. Entonces, arrancando por la música... Te faltó Jaime Ross. Claro. Porque el candombe, además, en Uruguay es como... El candombe y la murga son como los ritmos africanos que afincaron al lado del Río de la Plata, ¿no? El candombe, que es patrimonio cultural de la humanidad, que eso tiene Uruguay que no tiene Argentina. Ajá. La presencia negra, ¿no? Claro.
casi el 10% de la población uruguaya es afrodescendiente. Y eso le da un toque también a la música y a la cultura uruguaya y al fútbol uruguayo, por supuesto, que no tienen sus vecinísimos argentinos. Órale, qué datazo, ¿eh? Sí. Sí, no, está muy interesante. Porque además, Uruguay es un gran país tremendamente pequeño. O sea, hay un solo país en América Latina que es más pequeño que Uruguay, que es Surinam. Que yo no sé ni qué es, ¿sabes? Y después viene Uruguay, pero a la vez es enorme. Tiene mucho escritor, tiene mucho músico, tiene mucho fútbol y de alguna manera yo creo que tiene que ver con esto de limitar para un lado con Argentina y al otro con Brasil. Por O sea, supuesto. no puedes tener más suerte. Sí. Estar al lado de esos dos, tener cultura rioplatense, tanguera, tener cultura negra, afro, ¿no? Parece que es un país que muy chiquitito y confluye en grandes cosas, ¿no? Y a nivel de fútbol, además lo hacen espectacular. Ahorita escuchábamos en la cápsula que son muy buenos jugando fútbol. Han sido 2 veces campeones Sí. del mundo, hace muchísimo tiempo, también hay que decirlo, en 1930 y en 1950, pero 2 veces campeones del mundo y creo que 15 campeones de América, ¿no, Cepi? Sí. Empatados en primer lugar con Brasil y con Argentina en las Copas América. Ajá. Y bueno, pues sabemos perfecto que se caracterizan por la garra charrúa, o sea, son jugadores muy, muy, muy fuertes. Tienen defensas centrales espectaculares, porque además tienen mucho tamaño físico por esta mezcla, una vez por la migración. ¿no? Claro. una Sí, vez más. a ver, es la migración, es un país que al limitar con Argentina y con Brasil tiene la potencia de lo afro y tiene el tamaño de los italianos. Por eso también los argentinos son grandes, Sí, sí. porque se cruzaron con los italianos más enormes, ¿no? Y por eso los paraguayos, por ejemplo, también son gigantes, porque hubo una cruza de los guaraníes con los migrantes argentinos. Entonces hace también otro país. Ojalá que vaya a Paraguay. No creo Y que vaya, mucho, sería increíble. Cepi, mucho europeo del este también, Sí. ¿no? Hay mucha gente de Armenia, de Georgia, de Rusia misma, aunque ellos los igualan a todos, dicen los rusos, a cualquier Ajá. europeo del Sí, este. sí, ¿no? sí, sí. Bueno, como en Como en Argentina, Argentina. los seres humanos están divididos al menos en Buenos Aires, en 4 tipos de personas. El ruso, El Tano. el tano, el turco y el gallego. Y cada uno sabe a dónde ¿A pertenece. qué pertenece? Claro. Qué loco eso, ¿no? Sí. Sí. Si tuviéramos que hablar de jugadores uruguayos emblemáticos, ¿de quién estaríamos hablando? Punto número 1, y no sé si me vayas a contradecir, pero Jamás yo en diría público. que Enzo Francescoli. Sí, O sea, sin duda. el más grande, ¿no? Y más recientemente, pues Diego Forlán, Cavani y Godín. este defensa súper férreo. ¿no? Sí. Eso A mí sería. me tocó una experiencia con la selección uruguaya impresionante, porque yo grabé un documental que se llama Ojos Rojos, que es un documental sobre la historia de la selección chilena en su camino al Mundial de Sudáfrica. Entonces me tocó ir a todos los países del continente a grabar los partidos de Chile en el estadio contra todos los países. Y me tocó ir a... Bueno, fuimos a Montevideo, pero yo estaba muy crudo y ese día como que el crew me dejó descansar. Ajá. Pero cuando Uruguay vino al Estadio Nacional de Santiago, estadio 80.000 personas, repleto, me tocó ser el sonidista de la cámara 1. Entonces iba el camarógrafo y yo atrás con una pistolita con el micrófono. Y nos tocó estar en la puerta del vestuario uruguayo. Los uruguayos imponen, más que nadie. Imponen, son serios, son malos. Si te tienen que partir al medio, lo hacen. Ajá. No sonríen nunca. Eso no es un juego. ¿Ah? Eso tiene que ver un poco porque son un país pequeño y no pueden perder. Somos tan pocos, somos 3 millones. Tenemos que defendernos como sea y las armas son las que sean. Entonces se permiten todo y con orgullo. Entonces yo estaba en la puerta, yo tenía 22 años, año 2009. Estaba en la puerta del vestuario uruguayo antes de que salgan ellos y se escuchaba la arenga adentro. Ajá. Una locura. Abren la puerta y sale Godín, Forlán, Suárez. Había otro defensa que no me acuerdo el nombre, muy grandote, que era el capitán, dando la arenga y realmente era muy potente. Y Forlán serio. Y yo con el micrófono así, yo estaba enamorado de Forlán, es lo Guau. máximo que ha pasado. Salen ellos caminando hacia la cancha y cuando están los dos equipos formados para salir a la cancha, el árbitro da la señal, empiezan a caminar y yo como que me hago para atrás, choco con un periodista y me voy hacia Suárez. Y choco con Suárez. ¿Chocaste con ¿Y Suárez? Suárez te me mordió da- una oreja? Me dio un hombrazo, pero me hizo un hombrazo feo. Yo salí despedido varios metros con el micrófono, pero feliz de la vida, digamos. No, eso estuvo, Está claro eso por estuvo Suárez. increíble. Está claro por Suárez. Sí.
Y en el oráculo, para el próximo mundial, ¿qué pensarían? Yo creo, Uruguay. o sea, Uruguay es un país que siempre podemos pensar que puede llegar a semifinales y que ha llegado a semifinales muchas veces, además. Entonces, cuando tú te eliminas en la CONMEBOL y logras clasificar a un mundial, a diferencia de nosotros que nos eliminamos en CONCACAF, ya estás en el mundial, se te tiene que considerar un candidato para estar entre los 4 mejores. Claro. Y con la garra charrúa, pues bueno, menos. Y además tienen ahorita grandísimos jugadores en Real Madrid, en Liverpool. Sí, el entrenador de Uruguay ahora es Marcelo Bielsa. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Ay, no más. Que es nuestro, Sí. para mí es mi gran referente en el universo del deporte. Que hace poco escuché un rumor, es que esto es más run run, a lo mejor ustedes se la Que saben. había querido venir a Sí, México. Sí, es verdad, es ahí cierto. cuéntala rápido, porque dije, ay, ¿será? Mariana la Sí. quería Ah, contar yo la esa. platico. Sí. Y, o sea, al parecer, Ajá. cuentan, Cuenta la leyenda. trasciende, es Ajá. un trascendido, que estuvo negociando con la federación, Sí. pero la federación le pedía una serie de condiciones que él no estuvo dispuesto a aceptar, y él decía, como mínimo, no quiero videos para redes sociales, no quiero publicidad, y no quiero que me condicionen a quién tengo que traer y llamar a la selección. Y lo que se cuenta es que él no estuvo de acuerdo con esto, y la selección incluso, bueno, la federación subió su apuesta y le dijo, te pagamos el doble, pero no podemos aceptar tus condiciones, y él dijo, bueno, pues entonces... Bielsa negocia fuerte. mucho. Sí, Bielsa eso pone, es lo que se cuenta. Bielsa Qué pone fuerte. muchas condiciones porque él considera que el fútbol es un deporte y es un juego. Y no tiene que estar supeditado a los intereses de las empresas ni de los dueños de los clubes. Y eso en muchos países no funciona, y en el país que menos eso va a suceder es en México, donde Totalmente. es totalmente al revés. Y si ¿no? quieren más documentación de eso, vean la entrevista que Sepi hizo con Emilio Maurer, que cuenta de la época en la que él dirigió el fútbol mexicano y cómo no le permitieron trabajar. A mí cuando me Sí. contaron este rumor me pareció demasiado, o sea, no lo podía creer porque decía, bueno, ahí estamos dando por sentado la impunidad, la corrupción, estamos aceptando que las marcas importan más que el juego Ujú. mismo, estamos aceptando muchas cosas que son inaceptables. Claro. Entonces yo dije, no, yo creo que debe ser falso, pero... No híjole, es real, y él no qué aceptó y se fuerte. fue a Uruguay. Ahora, Sí. Bielsa cuenta que cuando él entrenó hace 1000 años al América, Ajá. y él cuenta que, bueno, él no lo cuenta, porque él no cuenta nada de sí mismo, nunca. Lo cuenta Luis García, que entrenaba con él. Dice, una vez entró Azcárraga a la cancha con zapatos y Bielsa lo echó. Dice, ¿qué hace? Yo en mi contrato pedí que nunca entrara ningún dirigente al pasto. No tiene Guau. nada que hacer un dirigente en el pasto, en la cancha. En la grada si quiere, y que me espere y yo voy a hablar con él. Pero en el pasto mando yo, y acá se juega fútbol. Y él no sabe de ¿Y fútbol. qué dijo Azcárraga? ¿Sabemos? No, desconozco. Ah, Y la postura es muy clara, ¿no? Tú serás el dueño del equipo, Sí. pero yo soy el entrenador. sí, Ujú. sí. Claro. De Uruguay me gustaría volver un poco al principio. Es un país sin nombre. Ajá. Primero, cuando era colonia de España, los españoles lo llamaron la provincia oriental, porque era su colonia más al oriente de todas las que tenían. Y a partir de ahí pasó a ser de Brasil y era la banda del oriente, después fue la banda oriental del Uruguay, porque está al oriente del río Uruguay. O sea, siempre ha sido algo según su ubicación y según el río que está a su lado, pero nunca tuvo su nombre propio, y sigue sin tenerlo. Digo. Y se tardaron más en independizarse porque o sea, se suman a la guerra que empieza la independencia argentina, pero luego los portugueses dicen, a ver. Y entonces entra Portugal. Y también, y en Brasil todavía estaba permitida la esclavitud y en Uruguay no. Entonces también por eso llegan muchos negros escapando hacia Uruguay, porque ahí no estaba permitido. Pero bueno, tardaron más en tener una constitución tal que Ajá. México, que Argentina, que otros países, porque cuando se liberan de España no se liberan del todo, porque entonces entra el reino de Portugal que todavía estaba en Brasil. Entonces, tienen toda esta Guau. mezcla ahí. Y esa mezcla constituye un país muy extraño. Primero, un país pequeño que tiene pocas oportunidades. No hay mercado suficiente. Digo, países grandes son Argentina, Brasil y México en este continente. Al resto le cuesta un poco más generar comercio interno, ¿no? Entonces se va mucha gente y hay una frase, hay un graffiti cerca del aeropuerto que dice, el último que se vaya, que apague la luz. Con este miedo de que hay que irse y a lo mejor el país queda un día vacío, ¿no? Y eso genera cosas muy extrañas. Por un lado, los montevideanos son como los porteños buena onda, Ajá. ¿no? Como que el argentino hablan de vos, Ajá. pero el uruguayo es tranquilo, Más es, chill. es calmo, es agradable, y el argentino es agrandado, es medio fanfarrón, canchero, tal. Entonces, primero la sensación con Uruguay es de amor, con los uruguayos es de amor. Y después te empiezas a dar cuenta de que tienen un revés.
Primero, hay cierto grado de resentimiento con el argentino cuando va, lo cual nunca está bien del lado de quien sea. Como, güey, yo no tengo la culpa de ser de Buenos Aires y tú de Montevideo, si te molesta. Sí, porque mi experiencia o con sea, Uruguay fue hermosa. Bueno, las veces que he ido, todo lo contrario, ¿eh? Claro. Y La verdad. esta dicotomía que Sí. dice Cepi, fíjate, se le llama la Suiza de América. Sí, son buena onda, sí, son diplomáticos, pero a la vez hay una cosa depresiva. Son el país con la tasa de suicidios más alta de América Latina. Y bueno, yo las veces que he No ido... son tan felices. Sí, no, y a ver, también creo que al ser un país tan chiquito, yo las veces que he ido, me tocó sobre todo una vez muy nublado, muy melancólico, muy frío, Sí. muy solo. Sí, a mí me pasó una vez Sí. cuando yo estaba haciendo Villa Olímpica, que es un documental mío sobre el exilio sudamericano en México. Fui a Uruguay a entrevistar gente que se había exiliado en México y que había vuelto. Y una mujer de 70 y tantos años, en Montevideo, me dice, nosotros los uruguayos conocimos los colores en México. Porque Montevideo es color Río de la Plata, que Sí. es un río gris. Y ves, Sí. y todos los edificios son grises. Y Colonia también. Y me dice, güey, cuando yo llegué a México y vi un mango, no podía creer el amarillo que tenía ese mango. ¿Sabes? Entonces, Sí. y Colonia ni hablar, o sea, Colonia es ni hablemos. impresionante. Ajá. Pero ese temperamento así taciturno también ha permitido que tengan los pensadores que han tenido, ¿no? O sea, también Claro. eso, ahora se acaba de morir Pepe Mujica y no podemos dejar de, Sí. de mencionarlo. Yo creo que es imposible pensar un personaje tan interesante como él fuera de Uruguay, o Sí. un Eduardo Galeano. Galeano, Exacto. sí. Y Benedetti. Totalmente. Mario Benedetti, ¿no? Sí. Sí, Galeano, que además Galeano no solo es un gran escritor, es el escritor del fútbol. Porque en la cultura rioplatense nadie se puede considerar a sí mismo ajeno al fútbol. Forma parte de la cultura, ¿no? Y cuando habían mundiales, Galeano en la puerta de su casa ponía un cartel que decía cerrada por mundial. Hablamos Ay, no. después. Qué magia, ¿no? Qué personajes tan Sí, increíbles. cuando la gente te dice, Sí. a mí no me gusta el fútbol, bueno, no te tiene que gustar el fútbol para leer a Galeano, Exacto. porque Claro. está escribiendo de la belleza humana, ¿no? Sí. Y por otro lado, como que en esta doble cara de los uruguayos, como calmos, tranquilos, buena gente, pero a la vez depresivos y medio resentidos, está la garra charrúa. La garra charrúa, de lo cual ellos están muy orgullosos, que es lo que en Argentina llaman huevo, 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 que es ponga huevo que ganamos. Ujú. Para mí es lo peor que le ha pasado al fútbol. O sea, a mí el fútbol es un juego, tiene que jugarse con cariño. No puede ser que la artimaña, que la trampa sean lo primero que necesitas para existir. Y ellos están orgullosos de eso. Entonces, ahí también me parece que hay como un ser medio violento y orgulloso de serlo también. Pero ¿no? es herencia también, ¿no? No, Lo que sin acabamos de duda, decir. sin que también duda. los argentinos lo tienen Ajá. muchísimo, ¿no? Porque También. hablamos de la mano de Dios y no de una trampa, ¿no? Sí. Claro, en un momento había un Sí. jugador, había un defensor uruguayo que jugaba en Europa, muy conocido, muy bueno, se llamaba Pablo Montero. Y una vez le preguntaron, no me acuerdo a quién le preguntaron, che, ¿ha habido alguna vez un jugador más violento que Montero en Uruguay? Y el uruguayo responde, sí, claro, su papá. Pues ahí Como está. que- Ahí está. Chiques, ¿dónde podemos seguirles para seguir aprendiendo más de todo su conocimiento estamos- mundialista? ¿En TikTok cómo es? A ver, @mundial 2026, _la_guía_cultural. Ese es el Instagram, sí. Ese es el sí, Instagram. igual si le pones Mundial Cultural Ya 2026 llegaste. aparece TikTok. Sí. Pues ahí Síganos. está. Sí, por favor. Oigan, y nos vamos con una rola de Jorge Drexler. Esto es Un país con un nombre de río, que estuvo muy mencionado aquí, Jorge Drexler. Y nada, pues eso. Muchísimas Pues gracias por eso, venir. nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa
brisa del mar. Un sueño y un pasaporte, como las aves buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar. Y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos. Y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Brisa del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar. Brisa del mar.